momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 34 minutos. Iniciamos este segmento de opiniones, análisis y entrevistas. A pesar justamente de que existe una prohibición expresa sobre no publicitar actos proselitistas. Esta disposición del Consejo Nacional Electoral, si bien es cierto, debe ser interpretada como no dar cabida a funcionarios del gobierno, no dar cabida a actores políticos, sujetos políticos para que digan vote por el sí o que digan vote por el no. Ese es el proselitismo, la conquista de la ciudadanía en favor de una propuesta. Sin embargo, los medios de comunicación tenemos que emitir noticias, tenemos que dar cuenta de una serie de actividades alrededor de lo que a partir de las 0 horas del día de hoy, usted, amigo y amiga, debe hacer, reflexionar el voto. Esta es la parte fundamental de estas horas hasta el día sábado, porque ya estamos a 2 días, contando a partir de el día de hoy, de la consulta. De paso también a 3 días el Día de la Madre, sino que qué pena, nos hemos casi olvidado de la celebración de esta fecha tan importante de cada año, por el tema de la consulta popular que lastimosamente coincidió en la misma semana. A partir de mañana, de acuerdo a un decreto presidencial, se va a dar un tipo de vacaciones o de feriado, por una parte para que las personas se dediquen a hacer compras seguramente, o regresen a sus lugares en donde votan. Comencemos con esto que de manera optimista quiero presentarle a usted, amigo y amiga que me escucha en este día, porque a la larga todo esto termina siendo en una fiesta democrática, a pesar de que no todas las fiestas deban tener plenas sonrisas y que todo se haya hecho en esta consulta popular, en esta campaña, de manera total, imparcial, para que el ciudadano responda ante lo trascendente de lo que se le está preguntando. No debió existir, por decir así, unas campañas, cadenas, a favor del sí, a favor del no, sino explicarle al ciudadano qué es lo que está decidiendo. Y en esto, ya para este análisis partimos de un déficit. No se ha reflexionado a fondo, no se ha discutido, no se ha debatido a fondo sobre las consecuencias de responder sí o de responder no. ¿Qué es reflexionar? La mente humana está dotada de esa capacidad de interiorizar el pensamiento. Cuando tenemos los pros y los contras, nuestra mente hace una especie de cálculo, de establecimiento. A veces partimos la reflexión por una intuición. Algo nos molesta, algo nos alegra, en fin. Pero cuando nos ponemos a revisar la información, vamos estableciendo precisamente el favor o el contra de lo que puede ser una decisión. Cualquiera que sea la decisión, la reflexión. Entonces es importante tomar en consideración la información de la que estamos de alguna manera contando, de la que tenemos a disposición. Y en función de eso, tomar una decisión fría si se quiere, hacer una polla, porque nadie va a poder leer en 2-3 minutos toda esta papeleta inmensa que han tenido que diseñar el Consejo Nacional Electoral. Y ahí usted tendrá que llevar un papel, decir por la 1, sí, no, por la 2, sí, no, etcétera, etcétera, hasta la número 10. Aquí quiero aportarle para su reflexión algo importante. Usted sabe que por lo menos hay 5 clases de preguntas. Hay preguntas abiertas, por ejemplo, en donde la persona se le pregunta por qué, cómo, qué opina, etcétera, en donde la persona puede responder muchas cosas.
¿Qué le parece? ¿Dónde cree usted o cómo cree usted que podría administrarse mejor la justicia? Supongamos que le hubieran preguntado. Entonces, son preguntas abiertas. Hay también preguntas que se llaman cerradas. Y estas preguntas de la consulta popular son cerradas. ¿Por qué? Porque solo le dan opción a decir sí o no. Allí no hay manera de decir sí, me gustaría que el presidente nombre a un delegado para que a su vez él nombre a los jueces, pero me gustaría esto y el otro, ya no puede. Tampoco como algunas personas han dicho, no, estamos preguntando no por los gallos, estamos preguntando es por los toros. La pregunta dice animales. ¿Usted está de acuerdo o no que en su jurisdicción exista espectáculos públicos en donde se dé muerte al animal? No dice al toro. Si hubiera dicho al toro, usted respondía al toro sí o al toro no. Cuando dice animales, está incluyendo a todos los animales. Sí o no. Es decir, no hay manera de decir sí, pero solo a los toros. No podemos. Eso no lo va a contemplar. Es más, si usted le agrega algo a la papeleta va a ser anulada. Por eso inclusive están corriendo en este momento twitters, mensajes de quienes están por el no, diciendo no vayas a votar en plancha, vota pregunta por pregunta, no, o sí, me imagino los que quieran votar por sí, porque se teme que alguien le agregue algo a la papeleta, le ponga una X, le ponga algo más allí, y obviamente esa papeleta va a ser anulada. Entonces hay que responder pregunta por pregunta, no por plancha, porque corren el riesgo de que alguien pueda ahí manipular. Mejor hay que evitar ese tipo de situaciones. Entonces, la pregunta 8, por ejemplo, que he puesto como un caso específico, no le pregunta por gallos o por toros, le pregunta por animales. Y la persona tendrá que responder si quiere que no haya espectáculos públicos en que se dé muerte al animal. Sí, sí quiero. No, no quiero. Es decir, que acepta a que no se prohíba. La pregunta 9, por ejemplo, también en el control de medios. Si la persona dice, sí, quiero que haya un organismo que controle a los medios de comunicación y que les cree normativas o criterios de responsabilidad ulterior, tiene el derecho el ciudadano de decirle sí. El otro dice, no, yo quiero que haya medios de comunicación independientes, que piensen diferente, que opinen, etcétera. Tendrá que ponerle un no. Hay que responder no lo que luego hará la Asamblea Nacional o las aclaraciones que se harán posteriormente, no. Cuando nosotros vamos o íbamos a la escuela, al colegio, a la universidad, y cuando asistimos a algún lugar en donde alguien nos hace una pregunta, tenemos que responder la pregunta. El profesor no era que nos decía en las preguntas de respuesta sí o no, o de alternativas también múltiples, A, B, C, D, por ejemplo. A usted le preguntaban tal cosa, respuesta múltiple, A, B, C, D, o una E que por ahí le agregaban todas las anteriores. No era que el profesor le decía, ponga A, B, C, D y luego acláreme por qué. No, usted respondía A, B, C, D, E, o sí o no, y punto, se acabó. Usted salía del examen y el profesor le decía, ¿contestó bien o contestó mal? No es que el profesor le decía, a ver, luego el día lunes, después del examen, vamos a revisar su respuesta, a ver si le aumento los puntos o le... No, ya usted respondió sí o no. Eso es igual, esta pregunta cerrada, las 10 son para el sí o no. Reflexión, por eso es importante que usted tenga esa responsabilidad. La pregunta 4 y 5 sobre los jueces. ¿Es correcto o no que 3 personas nombren a los jueces? La pregunta 1 y 2, que se dice para que no haya la libertad de los presos con la caducidad de la prisión preventiva. Y la pregunta 2, que el juez no le dé alternabilidad. El gobierno dice esto. Los opositores dicen no. Es lo mismo de siempre porque le va a quedar en criterio del juez. El juez tendrá que evaluar y ver qué pasa. Es decir, como que no soluciona el problema de la seguridad. Entonces, ahí hay que responder sobre seguridad, concentración de poder, libertad de expresión, nada más. Esto es lo que debemos hacer por responsabilidad. Ojalá aspiremos que el alto porcentaje de ecuatorianos que ya decidieron votar por sí o por no, que hagan una reflexión muy profunda, que vayan con su pollita el día sábado a votar
y que lo hagan a conciencia, que no hagamos sin ninguna reflexión la votación. Han sucedido en esta consulta popular tantos temas, desde declaración de que son preguntas inconstitucionales, porque si bien es cierto, modifican las leyes, tiene que haber modificado primero la Constitución para haber modificado las leyes. De lo contrario, no se puede modificar ninguna normativa, ningún reglamento. En fin, todo esto nos lleva a lo que queremos pedirle a nuestros amigos oyentes, la reflexión. Vamos al corte comercial.